máquina que Dios nos hizo perfectos, nos hizo hermosos, Dios, ¿verdad? Entonces nos hizo nuestros órganos adentro, riñones, pulmones, ¿verdad? De todo tipo de órganos que íbamos a necesitar. Entonces, pero adentro de nosotros, yo quiero que usted me escuche lo que yo voy a decir. Adentro de nosotros nos puso un sistema, ¿verdad? Que se llama sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces el sistema inmunológico, eh, 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 de acuerdo a tu alimentación, de acuerdo a cómo tú te cuides tu cuerpo, ¿verdad? Tu sistema inmunológico va a estar o saludable o debilitado, ¿verdad? Entonces, si tú comes sano, si tú te cuidas, ¿verdad? Cuidas tu salud, entonces tu sistema inmunológico, si tú te vitaminas, ¿verdad? Tu sistema inmunológico va a estar fortalecido. Entonces, cuando venga una enfermedad, un virus, algo, ¿verdad? Algo que venga hacia tu cuerpo, tu sistema inmunológico está listo para pelear contra ese virus, contra esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, no fácilmente te tumba muy fuerte porque tu sistema inmunológico está fortalecido. Entonces, debido ¿verdad? A que tu sistema inmunológico está fortalecido, la enfermedad no va a durar, o se va a ir pronto o se va a debilitar la enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque así mismo es nuestra vida espiritual. Así como nosotros tenemos en nuestro cuerpo el sistema inmunológico que pelea por las enfermedades, los virus y todas las cosas, así es la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es hermosísima, hermosa, es bellísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el multivitamínico, ¿verdad? Entonces es el multivitamínico del cielo con el que tú debes de nutrir tu sistema inmunológico espiritual. ¿Por qué? Porque así como el enemigo ataca tu cuerpo, también ataca tu mente, también ataca tu alma, ataca tu corazón, ¿verdad? El enemigo siempre va a estar detrás de ti 24/7 tratando de debilitarte, destruirte, ¿verdad? Hacerte pedazos, porque a eso vino, a matar, a robar y a destruir. Entonces, pero ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es, verdad? ¿A qué me refiero? Hablando espiritual, hablando en el ámbito espiritual, ¿a qué me refiero cuando digo yo, verdad? No voy a hablar de este tema, solamente que me encanta tocar un tema diferente antes de entrar al mensaje que voy a predicar. Pero lo que yo quiero decir, ¿verdad? Que tu sistema inmunológico viene siendo Efesios 6:10, ¿verdad? Donde dice que tengas la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es tu sistema inmunológico fortalecido. Cuando tú estás fortalecido en el espíritu, cuando tú estás fortalecido, ¿verdad? El enemigo no te puede debilitar, el enemigo no te puede hacer nada, el enemigo te va a hacer, ¿verdad? Pero el enemigo no te puede destruir. El enemigo solamente está intentando destruirte, pero no va a poder contra ti si tú estás fortalecido en el espíritu. Entonces es por esa razón que nosotros debemos, así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Así nosotros debemos de cuidar nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios, no dejéis apagar la unción que mora en vosotros, que por imposición de manos se te fue dado. Entonces, hermanos, esta noche vamos a hablar de San Juan 3. Vamos a hablar de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Entonces, San Juan 3, ¿lo tienen? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Le puedes bajar un poquitito? Dice, sabemos que has venido de Dios. Dice, dice que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo amado, Jesús, nuestro regalo de amor, nos inclinamos a tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios verdadero. Padre Celestial,
amado y glorioso Padre Celestial. Invocamos tu precioso y poderoso nombre en esta noche, Señor, para pedirte con todo el corazón que nos prestes un poco de sabiduría. Amado Dios, en el nombre de Jesús, no permitas que nuestro corazón, Señor, siga con el velo puesto. Señor, derriba todo argumento, Señor eterno, que está en nuestro corazón. Derriba, Señor, toda muralla que hay en nuestro corazón. Con el martillo, mi Dios eterno, del cielo, con la espada del Espíritu, Señor, que traspasa hasta lo profundo de los tuétanos. Padre justo, tu palabra es hermosísima, Señor. En ella podemos entender, mi Dios eterno, quién eres tú. De ella podemos sacar la vida, Señor. Padre celestial, yo te ruego con todo mi corazón que te hagas presente en esta noche. Voy a hablar en este mensaje, Señor eterno, mi Dios amado, precioso, lo que tú me quieres que yo hable a esta congregación. Te ruego, Señor, que al invocar tu nombre y al leer las escrituras, Padre celestial, que fluya tu Santo Espíritu, Señor, para que no sea mi carne, Padre celestial, puesto que la carne no tiene nada que ofrecer, pero tu Espíritu, Señor, es manantial de vida para todo el sediento y el hambriento. Yo te ruego, Cordero de Dios, que venga, Señor, sobre este pueblo, trayendo sabiduría, ciencia y revelación. Invocamos tu precioso nombre, Jesús de Nazaret, mi Dios eterno, para que tú, Señor, pongas este mensaje en el corazón de tu pueblo, Señor, y ahí se quede para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Quita el velo de ceguedad, quita la tiniebla de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos conocerte cada día más. En tu santo y poderoso nombre oramos a ti. Amén, Señor. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Saben, hermanos? El Señor nos manda a nosotros que muéramos a la carne, para que podamos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros, los cristianos, que muéramos a la carne? Porque nosotros, cuando venimos al camino de Jesucristo, nosotros venimos muy sucios. Miren, en una ocasión yo le pregunté al Señor y le dije, porque siempre he escuchado que dicen que es pequeño porque acaba de venir al camino de Dios. Es pequeño, ¿verdad? Y mucha gente le llama pequeños a una persona recién convertida. Yo le voy a decir una cosa, en una manera sí es pequeño, pero en otra manera no es pequeño, porque a mí el Señor me dijo, cuando ustedes vienen a mi camino, no vienen pequeños, vienen grandes. Aunque ustedes estén recién nacidos en el espíritu, espiritualmente, ustedes son grandes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos grandes ¿en qué? ¿A qué me refiero? En soberbia, en altivez, en orgullo, en desobediencia, y traemos todo aquello sucio que nos separa del Señor. Y en realidad nosotros no somos chiquitos, somos grandes. Si alguien nos hace la bronca, nosotros le respondemos para atrás porque estamos grandes, ¿verdad? Entonces, eso no es ser pequeño, ¿verdad? Entonces, pero dijo el Señor,
¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros nos renuevemos para poder entrar al mundo espiritual, ¿verdad? ¿A cuál? Al círculo espiritual. ¿A cuál círculo espiritual me refiero? ¿Verdad? A donde estaba Jesús, a donde estaban sus discípulos, a donde estaban los profetas, ¿verdad? Ese es un círculo que solamente la persona que vive en sacrificio, en obediencia, ¿verdad? En perseverancia, en la santidad, puede entrar a ese lugar, ¿verdad? Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Dios, cuando nosotros venimos a su camino, nosotros venimos y nosotros nos enamoramos de Dios, ¿verdad? Nos enamoramos del Señor, y cuando nosotros nos enamoramos del Señor, nosotros estamos en nuestro primer amor. Ahora, ese primer amor que Dios te da, ese primer amor que Dios te da es para que te limpies. Es para que tú te limpies tu carne y para que tú te esfuerces en entrar en el círculo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando una mujer está enamorada de un hombre o viceversa, o un hombre está enamorado de una mujer, ¿verdad? Esa persona, si la persona que le ama le da una orden, es tan fácil obedecerle. Es fácil que una mujer obedezca a un hombre estando ella muy enamorada de ese hombre. Es muy fácil, o al revés, ¿verdad? Es muy fácil que le escuche lo que le dice, ¿verdad? Entonces, es porque esa persona ama a la otra persona, ¿verdad? El amor te conduce a la obediencia. Entonces, cuando tú estás en tu primer amor, es fácil obedecer al Señor. Es fácil temblar cuando lees un versículo que te dice que no hagas ciertas cosas. Es fácil temblar delante de Dios, pero cuando tú has perdido el primer amor, ya no es fácil temblar delante de Dios, ¿verdad? Entonces el primer amor es como que si Jesús viniera, metiera la llave en la puerta y la abre y te dice, pásale, ¿verdad? Para eso es el primer amor, para entrar en una profunda conexión con el Señor y empezar a limpiarte. Ahora, ¿por qué dice el Señor? ¿Por qué le dijo el Señor a Nicodemo? Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Les voy a decir por qué. Hay un tiempo donde cuando el cristiano, cuando viene al camino del Señor, el cristiano, si no cuida ese primer amor, el primer amor se va secando, se va enfriando. Y después, ¿verdad? Después vuelve a su naturaleza donde estaba la persona. Y después ya no se esfuerza en obedecer tanto al Señor. Y lamentablemente esa persona va resistiendo al Espíritu Santo, va resistiendo la obediencia y resiste, y resiste, y resiste. Dios tiene un remanente apartado para ponerlo en el círculo de la santidad, para ponerlo en el círculo del reino de los cielos. ¿A qué me refiero con ese? En ese círculo no entra cualquier persona, sino aquella persona que está dispuesta a sufrir por Jesús, a cargar la cruz de Cristo, ¿verdad? Aquella persona que dice, Señor, pase lo que pase, yo te voy a seguir, ¿verdad? Entonces, tú le dices, tú empiezas tu oración y le dices, Señor, límpiame, Señor, lávame con tu sangre preciosa, no quiero pecar contra ti. Quiero ser mejor, quiero vivir en santidad. Cuando tú le dices eso al Señor, el Señor te toma en serio la palabra. Y es por eso que muchas veces empiezas a sufrir, empiezas a llorar, empieza el enemigo a hacerte males. ¿Por qué? Porque ahora estás entrando en el verdadero reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios, porque es necesario entrar al reino de los cielos por medio de tribulación. Entonces, por tribulación entras al reino de los cielos, pero no me refiero a cualquier reino. Yo me refiero
al reino donde estaba Jesús, ¿verdad? Al reino donde estaban sus discípulos, al reino donde estaban los profetas, ¿verdad? Entonces dice, lo que es nacido de carne, carne es. Cuando dice aquí, está diciendo, hay un tiempo de calificación, ¿verdad? Hay un tiempo para el cristiano, hay un tiempo de calificación. Y lo leímos esto hace unos cuantos servicios atrás, cuando dijo el Señor, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Sí, eso quiere decir, ya me cansé de hablarle, ya me cansé de negociar con él, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo de calificación en que Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar siendo carne, porque no te esforzaste en entrar en mi reino. Entonces, ahí sucede que te quedas siendo un cristiano regular, un cristiano común y corriente. Y Dios no quiere cristianos comunes y corrientes. Dios quiere gente que entre en el reino. En el reino, ¿qué es el reino de los cielos? Santidad. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino, entrar al reino de los cielos es ser circuncidado. Es que tu corazón tenga cirugías, ¿verdad? La Biblia habla muchísimo de circuncisión, ¿verdad? Un corazón no circuncidado jamás obedecerá a Dios. Por eso dice el Señor, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, ¿verdad? Guys, I am in John 3. Entonces hay un tiempo de calificación del Señor en que el Señor nos califica como carne o como espíritu, ¿verdad? Es por eso que hay muchas iglesias que no conocen al Señor. Es por eso que hay muchas iglesias que no caminan en santidad, porque les da igual, les da lo mismo leer la palabra o no leerla, les da lo mismo orar o no orar, les da lo mismo vivir en obediencia o en desobediencia. Entonces, ¿a quién nos vamos a parecer, hermanos? ¿A la iglesia, a las otras iglesias que adoran imágenes talladas por manos de hombre? ¿O a la iglesia primitiva? Yo quiero parecerme a la iglesia primitiva, ¿verdad? Y eso cuesta y duele, da dolor, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, una cosa sí sé, que cada cosa que tú pasas, cada prueba que tienes que pasar, hay una recompensa. Yo me imagino como nosotros venimos siendo como si fuéramos una cebolla cuando se está formando, como una cebolla que tiene una capa y otra y otra y otra. Dios no se queda con nada. Cuando tú verdaderamente pagas el precio, es como que si una capa viene sobre ti y luego otra capa y luego otra capa. Y cuando tú te das cuenta, tú ya estás lleno de los dones y talentos del Señor. ¿Por qué? Porque tú estabas pagando el precio de dolor. Sí, vas en una escala, vas en un vuelo, vas elevándote. Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esa palabra no es simple. Esa palabra quiere decir que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Escalando hacia niveles espirituales y de victoria en victoria, escalando hacia niveles espirituales. Entonces, dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. En el 8 nos está diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Cuando el Señor estaba diciendo esta palabra en el 8, estaba diciendo, sabes, tú que caminas en el espíritu, no vas a hacer tu voluntad, no vas a hacer lo que tú quieres. Cuando la mujer se casa, si es una buena mujer, ¿verdad?
Ella sabe que debe obediencia a su marido, sabe que tiene que obedecer a su esposo, sabe que tiene que cumplir con él en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, así mismo es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia que camina por el Espíritu, ¿verdad? Siempre se va a dejar guiar por el Señor. Siempre, para todo, se va a dejar guiar por el Señor. Yo siempre le digo al Señor, Padre, debo, Padre, lo hago, Padre, voy, Padre, me detengo, Padre, me quedo. ¿Cuándo? Regocija cuando tú lo tomas en cuenta y dices, ¿puedo hacerlo, Señor? ¿O no debo de hacerlo? El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo lo puedo hacer. Entonces, ¿saben? Entre más tomas en cuenta a Dios para tú dar un paso, Dios más se agrada de tu corazón, ¿verdad? Entonces, Dios lo que va haciendo, se va haciendo celoso de ti, y te atesora más. Dice la palabra de Dios, dice, fíjese lo que nos dice, y seréis mi especial tesoro. O sea, el Señor quiere encontrar este tipo de cristianos y este tipo de corazón para que Él nos llame tesoros especiales. Tú eres mi tesoro especial. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestros hijos cuando están chiquitos? Tú eres mi tesoro, ¿verdad? Porque lo amamos, ¿verdad? Entonces, así mismo es Dios. Entonces, nosotros debemos obediencia al Señor. Entonces, mientras nos guiemos por el Señor te va a indicar cuándo, cómo, dónde, cómo debes de hacerlo. Y todo te va a salir bien, ¿verdad? Hay un requisito para que las cosas te salgan bien. Leer la palabra. Y el segundo es obedecerla, ¿verdad? El tercero es no apartarte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, porque la palabra es tu guía, ¿verdad? Dios no va a bajar del cielo para venir a decirte, ven, dame la mano, vamos a donde quieres ir. No, aquí está la guianza. La palabra de Dios es la guianza. Y quiere Dios que nosotros miremos esta guianza, ¿verdad? Para que nosotros nos sepamos guiar. Entonces, el Señor se agrada mucho, dice la palabra de Dios, que a Él no busca que le des nada. Él no busca que tú le des holocaustos, servicios o ofrendas. Dice que Él no está buscando eso. Lo que Él quiere es tu obediencia. Esa es la mejor ofrenda. Dos cosas le agradan al Señor. Dos cosas le agradan en su corazón. Que le obedezcas. Y cuando tú tienes tu corazón quebrantado, a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios que la ofrenda más agradable para Dios es un corazón quebrantado, ¿verdad? Entonces, dice el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terribles, ¿no creéis? ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Voy a regresarme un poquito aquí en el 6, porque yo quiero explicarles esto. En el 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. La razón por la que me regresé es porque cuando nosotros los cristianos llegamos al camino de Jesucristo, tú vienes para ser bañado, tú vienes para ser restaurado, tú vienes para ser edificado, tú vienes para ser renovado. Tú eres un ser humano con una mente, con una boca, con una garganta, con un corazón, con manos, pies, y todo lo que tú tienes, todos tus órganos de tu cuerpo, Dios los necesita.
por eso te lo puso. Y como Dios necesita cada parte de tu cuerpo, tú tienes que ir viendo por qué Dios te escogió. ¿Qué es lo que quieres conmigo, Señor? ¿En qué área me necesitas? Muéstrame tu camino. Muéstrame la senda justa, decía David, ¿verdad? Entonces, muéstrame tus caminos. ¿Qué debo de hacer? Y cuando tú le preguntas eso a Dios, Dios te empieza a decir, necesitas limpiar tu corazón. Dios te empieza a decir, necesitas renovar tu mente. Nacer de nuevo, cuando está diciendo aquí, de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, en el 3:3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando dice que no puedes ver el reino de Dios, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? Cuando está diciendo que si no naces de nuevo, ok, lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Yo quiero de ti una mente renovada. Yo no quiero tu mente vieja. Yo quiero que renueves tu mente. Dice la palabra renovaos en vuestra mente. No recuerdo el versículo, se me fue. Pero el Señor nos manda a que nosotros renuevemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque tú no le puedes servir a Dios con la mente que traías de Egipto. Dios te sacó del mundo, ¿verdad? Y si antes hiciste algo malo y tienes cosas malas en tu cabeza que a Dios no le agradan, Dios quiere que tú renueves tu mente. ¿Para qué? Para que ahora seas la mente de Cristo. Jesús nos llamó a ser la mente de Cristo. Tú no puedes ser, usted hermano Santos, no puede ser la mente del hermano Santos, no. Usted tiene que ser la mente de Cristo. Usted, Jenny, no puede ser la mente de Jenny, tiene que ser la mente de Cristo. Usted, Maite, usted no puede ser la mente de Maite, tiene que ser la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es una mente sabia, es una mente inteligente, es una mente entendida, es una mente que te da ideas de cómo prosperar, qué hacer, qué no hacer, es una mente que te dirige con la guía celestial. Y es por eso que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, así dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser renovados en nuestra mente y tenemos que ser renovados en el corazón. Del corazón no te preocupes, del corazón se encarga Cristo, pero de la mente te encargas tú. ¿Por qué te encargas tú de la mente? Porque tú tienes que meter la palabra de Dios a tu mente, ¿verdad? Y en el corazón, la palabra que tú recibes en tu mente por los ojos y por los oídos, va a brincar a tu corazón la palabra. Pero si el corazón es como una roca, la palabra no puede brincar al corazón de roca. Y por eso Dios tiene que circuncidar ese corazón. ¿Para qué? Para que haya una coordinación de la palabra, ¿verdad? Una coordinación de la mente con el corazón. El corazón y la mente tienen que estar alineados, pensando y sintiendo la misma cosa. La cabeza, la mente tiene que ser la mente de Cristo y el corazón tiene que ser el reino de los cielos. Y si no es el reino de los cielos, tu corazón no le sirve a Dios. No le sirve a Dios. Es por eso que tu corazón no puede tener orgullo, no puede tener vanagloria, no puede tener altivez de espíritu, no puede tener soberbia, no puede tener falta de perdón. Cero. Eso no es permitido aquí. Si hay algo así, es una raíz de amargura. Y dice el Señor que lo cuidemos de un brote de un brote malo que pueda brotar y que haga que nosotros, y que impida el crecimiento espiritual. Entonces es por eso que el Señor dice, bueno, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu será. ¿Verdad? Entonces, por eso dijo el Señor en Génesis 6, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Es como cuando nuestro padre nos habla, nuestra madre nos habla y dice, ya te hablé mucho, ya te hablé bastante, ya no te voy a decir nada.
¿verdad? Entonces, muchos de nosotros así nos pasa, así es Dios con nosotros. Y Dios te deja que le sigas resistiendo, pero el golpe te lo vas a dar tú. El golpe lo vamos a recibir nosotros, no Dios. Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que nosotros estemos todo el tiempo de fracaso en fracaso. Sí, hay pruebas, tribulaciones, sí, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser maduros y prosperemos y crezcamos espiritualmente para que seamos espíritu y no carne, ¿verdad? Ya me perdí, ¿dónde me quedé? Dice, si les he dicho cosas, dice, si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te voy a decir una cosa, usted vea a la persona que vea, con el defecto que lo vea, no importa si le ves 100 defectos, déjalo, háblale de la palabra de Dios, no lo juzgues, no lo condenes, porque todos nosotros venimos a este camino destilando pecado. Dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros no podemos decir, ¿saben? Yo veo tanta gente que condena a la demás gente. Y yo veo tanta gente que porque le ven un pecado a una persona, o los ven tatuados, o los ven en una manera que no les agrada, no le quieren hablar. Le voltean la espalda, ¿verdad? Lo desprecian. Ese es un pecado delante de Dios. Nosotros tenemos que recibir a las personas como vengan, como sea, porque no eres tú quien va a juzgar a esa persona, es Dios, ¿verdad? Es Dios quien se va encargando de restaurar las vidas, las mentes y los corazones. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, y yo te tomaré y te recogeré de las naciones y te traeré a vuestro país. Dice, y esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, cuando Dios dice, pondré mi espíritu, dice, ¿sabes qué? Te voy a agarrar así como estás cochino, así como estás sucio. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías? Dice la palabra de Dios, venid a mí como estéis, aunque vuestros pecados sean rojos como el carbón, yo los voy a hacer como blanca lana, pero vengan a mí. Dice, pero véngame, el que me busque en serio. Así dice, ¿verdad? Entonces dice, yo los voy a hacer como blanca lana, dice. Entonces lo que el Señor quiere es, nos agarra sucios y nos empieza a limpiar, nos empieza a transformar. Ahora, ¿por qué en el principio de este mensaje yo dije que nosotros no venimos chiquitos, sino que venimos grandes? ¿Por qué? Porque dijo Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que éste crezca, ¿verdad? Entonces él estaba diciendo, yo soy grande. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, si de cierto te digo que si no te hicieres como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos menguando, y cuando tú vas menguando en cada cosa que tú vas sacando de ti y cada cosa que tú vas limpiando de tu vida, el Señor te va transformando y te va a dar algo, te va dando algo que a Él le agrada para que tú le sirvas. Así es como Dios trabaja. Y eso se llama redención. Y el Señor te va redimiendo tu corazón. Y cuando menos piensas, Dios, tú ya eres una persona transformada. Cuando yo vine al camino, yo era una persona muy mal hablada cuando vine al camino, antes de venir al camino de Dios. Era muy grosera. Y cuando vine al camino de Dios, yo comencé a cambiar por medio de la palabra de Dios.
Y cuando Dios me fue transformando, a los 3, 4 semanas me di cuenta que yo no hablaba una sola grosería. Dios me fue transformando, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, el que crea que Él existe, debe de creer con todo su corazón, no dudando, ¿verdad? El que se acerque a Él, dice, el que se acerque a Él, tiene que hacerlo, dice, creyendo, ¿verdad? Creyendo con todo su corazón, creyendo que recibirá de Él, ¿verdad? Recompensa. Bueno, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, perdón, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo quiero que usted le ponga atención a este pedacito. Welcome to a moment of Dice, calmness from one a day. Wait, esta es la condenación, one a day que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Dios le estaba diciendo, cuando Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entraréis al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces lo que le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dice, esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, que no quisieron morir a la carne, no quisieron morir a la carne. ¿Saben? Si Dios nos está diciendo en su palabra, no vas a entrar al reino de los cielos si no te limpias, si no menguas, si no te haces como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Si no eres circuncidado, si no eres transformado, si no tienes una mente espiritual, si no tienes la mente de Cristo, no hay eso, ningún requisito te vale para que entres al reino de los cielos. No puedes entrar en el reino de los cielos. Estás en el cristianismo, pero afuera del reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay corrupción. No hay corrupción. Ahora, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Eso es lo que uno debe de tener, ¿verdad? Entonces, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Siempre va a estar en la luz la persona que practica la obediencia. Practicar la verdad es practicar la obediencia, es ser hacedor de la palabra. Este mensaje lo vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a continuar con el servicio, ¿verdad? Porque tenemos otro mensaje más que dar. Padre, gracias te doy, eterno y maravilloso Dios. Te doy muchas gracias porque tú siempre eres bueno y nos dejaste la mejor indicación para que todo el que crea en tu palabra no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, ayúdanos a continuar con el siguiente mensaje, con el resto del servicio, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que mis hermanos, Señor, aquí presentes, Padre Celestial, mi Dios eterno, en esta noche, Señor, reciban una porción especial. Te pido por mis hermanos que están en las redes sociales, bendíceles sus corazones, bendíceles sus almas. Si hubiese alguna atadura, si hubiese alguna maldad en su casa, Padre Celestial, que ha estado perturbando sus vidas, sus mentes, sus corazones, en el nombre de Jesús. Destruye, Padre, toda artimaña del enemigo. Tu palabra dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oh Padre Celestial, porque para ti nada es imposible. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te bendecimos, Señor glorioso. Padre, gracias. Voy a pedir a mi hermano Kevin que pase a hacer una oración y así vamos a estar intercediendo mientras que se llega el tiempo de la siguiente palabra. Pásele para que nos dé una oración. Déjala ahí si quieres. Yo lo vi. Ok. Sí, vamos a estar intercediendo y ahorita vamos a entrar a otro momento más de alabanzas para continuar con el siguiente mensaje.
Gloria a ti, Señor.